el tema de las facturas dolarizadas, los servicios dolarizados. Es todo un tema. También desde los insumos para los alimentos, lo hablábamos en el día de ayer. Una economía dolarizada como la Argentina está sufriendo algunos aumentos que por ahí son muy difíciles de explicar. Y lo que lo sufrimos, más allá de los debates políticos y económicos, somos los usuarios. Así es. Y el presidente Alberto Fernández, el otro día en la apertura de sesiones ordinarias, anunció que quiere desdolarizar los servicios públicos. No es fácil. No, lo han intentado varios, o al menos se han pronunciado varios en ese sentido y nadie lo ha logrado. Bueno, sí, hay como muchas contras, ¿no? Muchos obstáculos para hacerlo. Muchos intereses. También. Bueno, vamos a conversar con Ezequiel Vergara, que es abogado, que es delegado de Unión de Consumidores y Usuarios, para entender un poquito más estas claves para tratar de desdolarizar los servicios públicos. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo voy a hacer por la primera pregunta y tal vez la pregunta que hacemos todos. ¿Es posible sacar el dólar de nuestra economía? Claramente el problema energético es el problema del siglo XXI. Es un problema grave que no han podido solucionar los gobiernos anteriores. Y esto de que nuestra economía está dolarizada también tiene que ver con un problema que ya no es del siglo XXI, sino de los últimos 100 años de la economía argentina, que están atados a la imposibilidad de mantener una moneda que tenga la función de reserva de valor. Así que la cuestión del dólar pasa estrictamente por la imposibilidad de mantener una moneda fuerte por parte de nuestro país y nuestra dirigencia política. Y específicamente la cuestión tarifaria, la cuestión energética, es una cuestión que indudablemente tienen que resolver los políticos, oficialismo, oposición, tienen que llegar a un acuerdo para resolverlo de manera seria. Estamos hablando de que las tarifas, en definitiva, sobre todo el gas, que es quien termina definiendo también los precios de la energía eléctrica, el propio gas que consumen los usuarios, no solamente afecta a la economía doméstica, sino a toda la actividad comercial y define en muchos aspectos el futuro de nuestra economía. Así que es muy importante que el gobierno realice una ley que esté a la altura de las circunstancias, y asimismo el día 15 de marzo se está convocada la audiencia pública por el tema del gas. Es importante también que toda persona o institución relacionada con estos temas se presente en esa audiencia pública. Recordemos que en el gobierno anterior uno de los motivos más importantes por los cuales se reprochó políticamente la gestión fue el aumento de tarifas y sobre todo lo que tuvo lugar con el fallo CEPIS de la Corte Suprema, el hecho de haber aumentado esas tarifas sin cumplir con la obligación de la audiencia pública. Entonces es importante primero que estos aumentos se realicen siempre, que se hagan. Antes tiene que haber una audiencia pública donde se discuta esto y los usuarios tengan la posibilidad de exponer. Y después, por supuesto, que sea razonable. Además de la gran discusión que tiene que ver con cuánto ganan estas empresas, sobre todo las empresas de producción, que vienen de una época en la que justamente esa ganancia estaba, a través de los contratos que se firmaron, estimada en dólares. Luego el peso se siguió devaluando y por eso es posible que haya un precio desmesurado. En este caso, sí es válido el llamado control de precios o control de tarifas, porque estamos hablando de un monopolio, no como en otros sectores. Acá claramente hay un monopolio de esta producción del servicio. Por otro lado, la discusión también que tenemos que dar es el componente impositivo de las tarifas, porque muchas veces la gente ve el aumento cuando en realidad a veces no es un aumento de tarifas, sino que es una disminución del subsidio, y además todos los impuestos que tienen casi llegan al 40% de una factura, son impuestos que van al Estado, donde también podría claramente hacer el Estado y el gobierno, por supuesto, un ajuste a efectos de que la tarifa no impacte en el usuario, en el consumidor del servicio. Claro, porque además se termina el congelamiento y preocupa, ¿no? Preocupa al usuario. Nos preocupa a todos los usuarios pensar en cuánto se puede ir la tarifa. Todos los congelamientos en todos los sectores no son más que patear el problema para más adelante. Claro, es así. En este sentido, durante la pandemia, el congelamiento seguramente cumplió una función para que al menos la factura de servicio no impacte en toda esta economía, pero claramente el problema lo vamos a tener después. No hay, en algún momento, digamos, todo lo que se subsidia lo pagamos todos. Si la tarifa está más barata por un subsidio, claramente la pagamos por otro lado. Entonces, es un problema económico fundamental, tanto el problema energético
como el problema de tener un equilibrio fiscal para que el Estado no gaste tanto. Si el Estado sigue gastando así, necesita recaudar a través de las tarifas, entonces también tenemos ahí tarifas excesivamente caras en relación a los precios del resto del mundo. También un problema energético fundamental, que esto no es algo que uno pueda, como a lo mejor otro sector, si hay desabastecimiento de un determinado producto o de un servicio, podemos sobrevivir, si se quiere, como economía. Pero en un sector como el energético, si llega a haber una crisis o una quiebra del sector, eso afecta indudablemente a toda la economía, a todos los sectores. Así que ojalá que esta sea una oportunidad de resolución. Ojalá. Tocaste un punto clave también, ¿no? Mientras vos estabas hablando, el tema de las ganancias de los productores de energía. Eso también es una referencia. Allí se puede intervenir, hay un monopolio que está manejando y que está prácticamente poniendo el precio, ¿no? Y eso lo tenemos que pagar entre todos, lo paga el gobierno, y eso es muy difícil de ponerle un tope cuando se dieron las condiciones que se han dado en los últimos años. Bueno, sin dudas el tema es complejo. Hay una parte, la tarifa, el componente de la tarifa tiene que ver con la producción, por otro lado con la distribución. Hay una parte, sobre todo en el tramo de la producción, donde vemos que es posible que estas empresas estén teniendo ganancias por encima de esos costos de producción, que de nuevo han sido también fijados por el propio gobierno en el momento en el que se realizaron ese tipo de licitaciones, de contratos y de concesiones. Con lo cual también es importante que el gobierno y los futuros gobiernos sean serios en las contrataciones que se realizan, se cumplan este tipo de contratos, porque si todo el tiempo cada gobernante decide, por ejemplo, congelar, prorrogar, definir, eso hace que desde el lado de la inversión sea completamente incierto también, y cuando se afecta la inversión en energía, luego tenemos la escasez de la energía, o sea, no tenemos una producción debida, y después eso también repercute en el precio. Entonces, una normativa seria implica necesariamente revisar las ganancias en la parte del sector de la producción de estas empresas que son monopólicas. Son muy pocas las empresas que producen, sobre todo gas, que es quien determina el precio del resto de la energía. Y también es muy importante, reitero, el componente impositivo. El Estado también es hora de que ajuste esos ingresos para que el consumidor final no pague una factura de lo que se está viniendo, y que claramente esto hay que decir a la gente. No importa el discurso que diga el presidente o los discursos que puedan ser para un momento específico en cuanto a transmitir paz, lo cierto y real es que las tarifas van a ir produciendo un incremento, porque claramente el problema energético es una crisis. Entonces lo que puede pasar es que esta quita de subsidios se vaya ajustando con ese control de precios sobre la producción y una disminución de impuestos. Pero no es que hay una posibilidad de generar esa disminución en forma mágica, digamos. Algún lugar tiene que ajustar para que pueda reducirse ese precio en las tarifas. Ezequiel, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy claro, y está bueno entender este tema que por ahí nos cuesta tanto, que es el de las tarifas, dolarizadas, no dolarizadas, bueno, y cuánto pagamos nosotros al final. Exactamente. Muchas gracias, Ezequiel, un abrazo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.